¿Qué tal, licenciado Pedro? En esta ocasión le compartiré mis conocimientos adquiridos a lo largo de las clases y en esta ocasión la unidad 3, que en sí va a ser el sistema electoral y los partidos políticos en nuestro país, aquí en México. Continuaré con la siguiente diapositiva. Eh, para continuar, como ya lo mencioné, el tema en esta ocasión es los sistemas electorales y los partidos políticos en México. Para conocer un poco más sobre esto, primero debemos enfocarnos y conocer sobre qué es un sistema electoral, eh, para poder entender los temas que siguen. Eh, y es por ello que vamos a retomar nuestro concepto, que en sí va a ser un conjunto de reglas, al igual procedimientos, que van a estar destinados a regular aquellas diversas etapas en nuestros procesos electorales o de votación, por los cuales la voluntad de nuestros ciudadanos, de nosotros en particular, podrían eh, de alguna manera reformarse en órganos de gobierno, eh, como representantes políticos. No es otra cosa más que reglas que van a distinguir las etapas del proceso, van a proteger esas etapas. Después tenemos los sistemas electorales que componen nuestros elementos o variables que los configuran. En esta ocasión, las circunscripciones electorales y las formas de candidatura de votación. Primero explicaré una, después la siguiente. Comenzamos con las circunscripciones electorales. En este va a ser, se va a enfocar, perdón, más en un ámbito territorial, en el que se va a llevar a cabo una elección cuya distribución va a consistir en un número de democracia en los que se divide el territorio para efectos electorales. Eh, no va a ser otra cosa que la distribución de democracia en cierto territorio. Después tenemos lo que es las formas de candidatura y votación. ¿A qué se refiere con esto? Esto va un poquito más enfocado a todas las candidaturas que pueden ser de dos formas: personal y por lista. Eh, Esto se va a referir a las candidaturas de una sola persona, cuyo elector puede decidir simplemente el votar por ese candidato o no votar. Después continuamos con lo que son los partidos políticos. El enfoque en nuestro tema en general, que son partidos políticos con registro en México. Considero yo un tema muy importante, ya que como ciudadanos a veces no conocemos como tal cuáles son los partidos que existen en México, o, o como simple ciudadano mexicano, que nos quedamos con lo que nos dicen, conocemos los partidos que comúnmente ganan siempre las elecciones. En esta ocasión, que son el PRI, PAN, incluso el PRD, y en estos tiempos el Morena. Pero no conocemos qué otros partidos políticos existen en nuestro país. Eh, por ello es importante tomar este tema en clase. Yo conocí de varios partidos políticos que no sabía que tenían registro en México y que ni siquiera conocía. Primero tenemos lo que es el Partido Acción Nacional, eh, mejor conocido como el PAN. Después continúa con el Partido Revolucionario Institucional, el partido más fuerte en nuestro país, que es el PRI. Después tenemos el Partido de la Revolución Democrática. Este partido, conocido mejormente como PRD. Ahora tenemos después lo que es el Partido de Trabajo, conocido con sus siglas PT. Después tenemos el Partido Verde Ecologista de México, eh, conocido al igual como Partido Verde. Movimiento Ciudadano. Después tenemos Movimiento Regeneracional Nacional,
Y por último tenemos el Partido Encuentro Solidario. Estos partidos actualmente se encuentran con registro en nuestro país, en México, y como ya había dicho antes, nosotros como ciudadanos y como personas que no nos interesa a veces la política, nos quedamos con los que tenemos en mente o con los que las personas nos dicen. PRI, PAN, PRD, al igual no mencioné a Morena, el nuevo partido que se encuentra, que es el PES, Partido Encuentro Solidario. Estos partidos acaban de, el partido, perdón, va por México. Existen como se... Estos partidos son nuevos en general. eh, y si no nos interesa el tema, no podríamos conocer más allá de estos, porque como dije, como personas ignorantes solamente conocemos los tres partidos más fuertes de nuestro país. Después tenemos los programas de acción de los partidos con registro en México. Estos partidos políticos, cada uno cuentan con ciertos programas que los identifican en sí, o tomar en cuenta algunos, como el Partido Verde Ecologista. Este partido, su programa en sí, solamente se enfoca en mayor parte al ambiente. Sus leyes, sus propuestas van dirigidas mayormente al ambiente, a la contaminación, a querer arraigar todos estos problemas ambientales en nuestro país. Eh, Después tenemos la participación de los partidos políticos en los procesos electorales. En este tema, eh, los partidos políticos participan en los procesos electorales una vez que hayan elecciones, al momento de cuando empiezan sus campañas, cuando dan el cierre de sus campañas, el convencimiento de los partidos políticos hacia para nosotros como individuos para que los elijamos como nuestros representantes y el día de la votación los elijamos a ellos. Ahora tenemos lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Este se divide en dos, que va a ser el público y el privado. Para no tener mis diapositivas tan cargadas de información, es por eso que yo lo estoy explicando. En el privado nos van a dar como, se divide en tres en el privado. En el público solamente es uno. Este público solamente va a otorgar a las instituciones para hacer labores o encargarse de los ciudadanos para poder convencerlos de sus propuestas. Lo que ya les había comentado, lo que ya le había comentado, hoy había tocado en algún punto. Eh, en este aspecto, el partido político solamente quiere encargarse de vencimiento para con nosotros, para que el día de la votación nosotros digamos, ¿sabes qué? Tuvimos mayor convencimiento, mayores propuestas, mayor aseguramiento de tal partido, no sé, Morena en esta ocasión. Entonces bueno, mi voto va a ser para Morena. Mediante este financiamiento público, un convencimiento. Entonces, este financiamiento es otorgado por la institución laboral que se va a encargar de esto mismo, del convencimiento. No es otra cosa más que el otorgamiento de financiamiento de alguna institución, en este caso INE, que como sabemos, le otorga a cada uno de los partidos políticos cierto dinero o a cierto porcentaje para que éste pueda financiar su campaña. Este va dependiendo del impacto que cause cierto partido político. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos al partido
con menos impacto en la sociedad, que sería Va por México. Este no los explicó en clase de licenciado, que tiene menor impacto, es por eso que recibe menor financiamiento para su campaña. Ahora tenemos el financiamiento privado. Estos candidatos tienen sus propios recursos para su campaña, es decir, ellos con lo que encuentren. No van a pedir ayuda de algún ente público, sino solamente de lo que ellos tienen como establecido en su economía para de alguna manera invertirlo en su campaña. Es así como se divide después en tres, tomados al igual en clase, que viene siendo el apartado por la militancia. En el segundo, el autofinanciamiento, que viene siendo todo lo que conocemos, rifas, bailes, actividades recreativas. Y después tenemos el apartado por los simpatizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que fulanito es mi compañero y le interesa que yo gane las elecciones. Entonces, de alguna manera aporta o le da financiamiento a mi campaña para que yo logre convencer a la ciudadanía y logre obtener lo que viene siendo pues la candidatura a la que yo estoy participando. Entonces, el público solamente es el financiamiento que otorga el instituto. El privado se va a dividir en tres, que va a ser el de la militancia, los autofinanciamientos como bailes o rifas y las aportaciones por los simpatizantes. A alguna persona que le interesa apoyarte porque tiene un interés en que tú ganes. Después tenemos los tipos de sistemas de partidos que deberán, que derivan, perdón, de las características específicas de los partidos, pero sobre todo de las relaciones entre ellos. La primera entre ellos eh, la primera sería la distinción en el aspecto de la competencia de la ausencia de ella. En esta ocasión los sistemas comparativos eh, y después tenemos los sistemas no comparativos. ¿Qué me doy a referir con esto? Son tipos de partidos políticos o tipos mejor de sistemas de partidos que van a derivar de ciertas, como aquí lo menciono, viene el sistema comparativo y el sistema no comparativo. ¿A qué se refiere el primero? El primero lo vamos a tomar como que va a ser cualquier partido político que gane, eh, que pueda llegar a ganar. PRI, todos los que ya mencioné, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Va por México. Es una en sí comparación que va a surgir en estos partidos y que pueden ganar, y que de estos va a poder ganar el que sea, sin alguna limitación para alguno. Después los sistemas no comparativos. ¿A qué me refiero con esto? Solamente puede ganar el partido gobernante, lo que antes existía. Antes me refiero al tiempo en que antes solamente regía el PRI, que tenía en sus mesas directivas al PRI, eh, que antes el INE o el IFE no existía y esto lo regulaba el PRI. Entonces, ¿qué partido iba a ganar? Pues del PRI, obviamente. Entonces, esto es a lo que se refiere los sistemas no comparativos, que solamente va a ganar un partido gobernante, antes PRI. Ahorita no podemos decir que Morena porque en sí no existe ya como tal. Este sistema se podría decir, pero
antes el PRI, que gobernaba en sí todo. Después tenemos la segunda diferencia de estos sistemas, que va a ser la diferencia de los sistemas de partidos políticos que atienden al número. Esto van a implicar tres características, o se va a dividir en tres. En primero tenemos el unipartidismo, perdón, después el bipartidismo y por último el multipartidismo. ¿A qué se va a referir con esto? Primero tenemos el unipartidismo. Este va a ser la presencia única de un partido gobernante. La misma palabra nos dice uno. Solamente va a existir la presencia de un único partido, no más. No otros partidos, sino, bueno, un claro ejemplo es el PRI, porque gobernó durante mucho tiempo nuestro país. Entonces, como antes, el unipartidismo lo tenía el PRI. Ahora el bipartidismo, la existencia de dos partidos relevantes. Considero yo que en esta etapa sería PRI y Morena, que en el sexenio pasado, a nivel federal, estuvieron compitiendo en sí los más fuertes, que fueron PRI y Morena. A esto podría ser un claro ejemplo del bipartidismo, que lucharon ambos partidos por la presidencia de la República Mexicana. Y por último tenemos el multipartidismo, la existencia la existencia de más de dos partidos políticos importantes. Creo que fue lo que se generalizó en nuestras elecciones de este trienio a nivel local en nuestro municipio de Tenancingo. ¿Por qué lo digo? Porque se creó una coalición entre PRI, PAN y PRD. Estos partidos fueron fuertes a tal grado de ganar la presidencia de Tenancingo. Entonces existió la existencia de dos o más partidos, al igual el partido de Morena estuvo muy fuerte en la candidatura de Tenancingo. El Partido Verde, que fue el quedó en segundo lugar. Entonces, creo que estos ejemplos son claros y precisos: unipartidismo, bipartidismo 2 y multipartidismo, más de tres partidos políticos importantes o relevantes en unas elecciones. Ahora tenemos lo que es la fórmula electoral. ¿Qué es la fórmula electoral? A esta la vamos a entender como el simple procedimiento a través del cual va a determinar un ganador o ganadores dentro de una elección. Aquí van a entrar como tipos de reglas. Si la decisión es mayoritaria, la fórmula que se va a utilizar para determinar el ganador puede ser la de mayoría relativa o absoluta, ya tocadas en temas anteriores. Después tenemos, bueno, para precisar un poco más y mucho mejor, ¿qué es la mayoría relativa? Esto va a hacer enfoque a quien gane el partido o va a ganar el partido que obtiene más votos. Un ejemplo, la elección del presidente de México en el sexenio que estamos pasando con el presidente AMLO. Él ganó por mayoría, porque en sí mayoría de votaciones a favor de él. Después la mayoría absoluta. ¿Qué se va a referir? Gana el partido que obtiene la mitad más uno de los votos. Podríamos utilizar el ejemplo del sexenio pasado, en donde AMLO pidió que se contabilizara los votos uno por uno, porque fue tan pequeña o tan mínima la diferencia
que eh, que nuestro actual presidente pidió que se contabilizara voto por voto. Entonces, este es un ejemplo de lo que podría ser el mayoría absoluta, que creía que no se había contado bien, porque en esta ocasión Peña Nieto ganó por mayoría absoluta, la mitad más uno se podría decir, pero como es a nivel federal, es un poquito, no sería más uno, sino un poquito más en cuanto a números. Eh, Creo que no lo contemplé en mis diapositivas, sin embargo es importante tocar estos dos puntos, que son el principio de mayoría y principio de proporcionalidad, que están ligados a lo que es mayoría relativa y mayoría absoluta. Primero toca el tema de principio de mayoría, que este va a consistir en que algún partido político que no haya alcanzado la mayoría absoluta de los votos puedan obtener alguna mayoría de esos de sus participaciones. Esto va a garantizar de alguna manera el predominio para la toma de decisiones. Un claro ejemplo es un sistema en mayoría. Un partido gana un 35% de los votos, la mayoría de los distritos, en la mayoría, perdón, de los distritos electorales, estoy hablando a nivel federal, eh, es por ello que obtienen después el 60% de los escaneos de las votaciones eh, de acuerdo a las reglas generales. Eh, lo que pasó esta vez con Morena, que ganó un poquito más, entonces obtuvo mayores representantes por principio de mayoría en nuestras legislaciones y en demás relaciones. Después tenemos el principio de proporcionalidad. Este va a consistir en una posibilidad de la mayoría de mayor aproximadamente entre el porcentaje de los votos que se obtiene y el número de escaneos, que quiere decir que si existió un 80% de participación de votos y tiene un porcentaje del 45%, estamos hablando de un principio de proporcionalidad. Es un sistema que va a eh, algún ejemplo de obtener de dos partidos o el 40% de los votos y un tercero obtiene un 20%, es lo que les digo, hay tres partidos, dos obtienen el 40% y uno el 20%. Esto nos va a dar un ejemplo del principio de proporcionalidad. Y es cuanto a mi presentación y este tema, que en sí tiene que ver todo en general con los sistemas electorales de los partidos políticos. A lo que le doy enfoque o recalco en este tema importante para mí es que como persona civil y no estudiante de derecho, considero yo que aún hay mucha ignorancia, mucho desinterés en conocer nuestros partidos políticos, en conocer realmente sus funciones, realmente, vaya, existen personas que no conocen ni siquiera cuántos partidos políticos existen o tienen registro en nuestro país de México. Eh, Existe un registro a nivel federal y otro a nivel local. Esto, si no estuviera estudiando yo derecho, ni siquiera lo sabría. Entonces, considero yo que de alguna manera tenemos que enfatizar un poquito más en conocer nuestros procesos electorales, cómo se llevan a cabo, qué es un sistema electoral en sí, no nada más que digamos, es ir a votar y ya. No,
enfatizar sobre un sistema electoral que sabemos que ahora sabemos que va a ser un conjunto de reglas y procedimientos que van a ser destinados a regular nada más que las etapas de los procesos electorales, que van a ayudar a que nuestro voto sea válido, que sea legal, que sea de alguna manera el adecuado en ese momento. Eh, no nada más el ir a votar o, o solamente porque, me dijeron o porque me compraron el voto. Nada de eso. Considero yo que necesitamos, como personas, al igual los entes públicos, dar a conocer un poquito más. Al igual le doy mayor énfasis a que, por ejemplo, existe la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Estas personas que van a las casillas eh, a dar veracidad, legalidad y como observadores eh, para analizar que todo esté corriendo de la manera adecuada. Entonces, eh, pues como civil o como persona no conocedora de derecho, creo que yo le daría mayor énfasis a todo esto, a que conozcamos un poquito más y yo invitaría, si llegan a ver este video aparte de usted, licenciado, eh, que conozcamos más, que invitemos a quien no conoce de esto a empaparse de estos temas. Y nosotros, como ya conocemos y adquirimos conocimientos, usted, compartirlos, no quedárnoslos, no ser ególatras, sino eh, llevar todos estos conocimientos a personas que no conocen, para que ellos de manera adecuada, el día de la votación, sepamos cuántos partidos tenemos en registro, sepamos que es un sistema electoral y que nuestro voto sea el adecuado. Entonces, esto sería todo, considero yo, en esta unidad, que fue la unidad 3, eh, que fueron los sistemas electorales y partidos políticos en México. Eso sería todo, licenciado. Le agradezco el ver mi video, el analizar todos estos temas y el haber compartido sus conocimientos con nosotros. Por mi parte, gracias, no me queda más que decir y hasta luego.